son investigadoras, se recibieron, son investigadoras y están estudiando algo. Y obtienen de ese algo que están investigando, obtienen la velocidad de ese algo, la velocidad en función del tiempo. Y les dio algo así, qué sé yo. Del tiempo va de, no sé, hicieron un estudio que va de durante 10 horas. Esto es 10, esto es cero, esto no sé, son 3 horas, esto, no sé, 8 horas y eso las 10 horas. Y la velocidad del proceso les dio así. Hacen como la gráfica. De hecho, a ver si tengo para que ustedes lo vean, pero me parece que justo lo borré. A ver si tengo cobalto. Para que vean que esto realmente se puede hacer. Y se puede hacer con cosas muy sencillas. Ay, pero me parece que... cosas de la Facu, a ver... No. Bueno, pero es... La verdad que es muy sencillo de hacer. O sea, ustedes obtienen una referencia de datos y lo pueden sacar. Ah, acá lo tengo, acá lo tengo. Miren, les voy a compartir una experiencia en un laboratorio mía para que vean cómo funciona o por qué, ¿bien? Para que se entienda. No es igual porque no es la velocidad de un proceso, pero para que entiendan que esas cosas se pueden graficar y encima se grafican de la forma más fácil del mundo. Fíjense, esto es un Excel. ¿Bien? ¿Qué hice acá? Para que entiendan. Puse una muestra de una concentración, ¿bien? De un compuesto y lo puse en una maquinita que le medía la concentración en base a un espectro. O sea, me daba una función que es el espectro este de absorbancia. No es que lo tienen que entender, pero es una función, es una curva. Y yo no hice nada más que poner la maquinita y la maquinita me tiró todos estos resultados. Todos estos resultados me los tiró la máquina. Los puse en un pendrive, los llevé a un Excel. Todos estos datos son de la maquinita. Y puse, seleccionar todos estos datos así y los puse como si fuesen puntos de una función y me dio esto. Así. Más o menos se entiende lo que quiero demostrar, que esto realmente ustedes en general obtienen datos que se pueden representar como funciones. ¿Eso más o menos se entiende? Esto es una experiencia real de laboratorio, mía. Sí, sí, sí. Estaba analizando una muestra de cobalto, por ejemplo. Yo, bueno, pues se llama cobalto. Yo justamente porque soy químico trabajo con esto. Ustedes con muestras biológicas, cosas así. Yo estaba analizando una muestra de cobalto acá y me dio esta función. No estaba analizando una velocidad ni nada. Quería obtener esta función, pero bueno. Volvamos. O sea, para que ustedes vean que esto se puede hacer y se obtiene en la realidad y se pueden obtener funciones. Entonces, hacen un proceso similar y le obtienen ustedes a partir de un Excel, porque encima, fíjense que no necesité hacer ni saber programar ni nada, lo hice en Excel y es completamente válido. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en Excel. Después se usan programitas un poquito más sofisticados, que son Excels. Es un programita que es re parecido a Excel, pero con un poquito más sofisticado para publicaciones científicas. Pero él es un Excel con algunos cambios, realmente. Por eso yo siempre usé Excel y después pasaba los datos ahí. O sea, es lo mismo, la verdad. Solo te lo deja más en formato universitario, nada más. Pero bueno, hacemos eso, analizamos una muestra y nos da la velocidad. Y nos da esto. Y nosotros no queremos la velocidad. Queremos qué sé yo, la velocidad de, no sé, la población de bacterias. En función del tiempo. La velocidad de la población. Yo quiero obtener la población, no quiero obtener la velocidad. Y entonces digo, bueno, yo puedo obtener algo a partir de esto. Está bien, no puedo obtener la función, pero puedo obtener algo. Yo qué sé, mira, a partir de este teorema, del teorema de la derivada primera, ni siquiera el de la derivada segunda, yo sé que, ¿qué sabemos nosotros? Además, sabemos que ya porque cursamos, aprobamos el parcial, sabemos que la velocidad, la v, es igual a la función población, pero derivada, a p'. Entonces, ¿qué podemos saber? Que nuestra p de 0 a 3 es positiva. De 0 a 3, como b es positiva, entonces p, perdón, no es positiva, que es creciente.
O sea que yo podría plantear esto, decir, bueno, de 0 a 3 la función crece. Después, de 3 a 8, ¿qué pasó con la función? Decrece. De 3 a 8 decrece. Ponele que sea acá. Y de 8 a 10 vuelve a crecer. No sé hasta dónde crece, ¿eh? O sea, eso es. Recuerda que esto es un esbozo. La gráfica podría ser, no sé, podría ser así. Podría ser así. Podría venir así. Podría venir así. Yo no lo sé. Yo simplemente planteé rectas. No sé hasta dónde llega el máximo. Eso lo de última se podría llegar a medir. Para saber hasta dónde. Pero tengo un esbozo de más o menos cómo va la gráfica. Al menos. Cómo fue cambiando el proceso. Sé que al menos de 0 a 3 fue creciendo hasta algún valor. Este valor que yo me frené es random, no lo sé. Se puede quizás sacar experimentalmente. Y después decreció por alguna razón. Quizás le pusimos algún medicamento para ver si, no sé, cómo funcionaba el medicamento para la población de bacterias. Y vemos que, qué sé yo, en este momento que le pusimos el medicamento, la población fue disminuyendo. O sea que quizás puede llegarse a que el medicamento estaba funcionando y después, qué sé yo, acá se acabó el medicamento, no sé. Y volvió a aumentar la población. Qué sé yo. Y podemos empezar a sacar conclusiones. Es que quizás no tenemos la función, pero podemos sacar información gráfica de la función original a partir de su derivada. Y eso es algo que es recontra mega útil en la ciencia. Porque, ¿qué quieren los científicos? Fórmulas. Fórmulas. Todas las fórmulas que ustedes tienen, las de química general, hicieron esto. Cosas así. Los físicos usan ecuaciones diferenciales que después lo van a ver ustedes en matemática 2. Pero es parecido. Usan lo que saben de derivada, con lo que saben de integrales, que eso también lo verán en matemática 2, y lo combinan con otras herramientas matemáticas para poder descifrar una función que es incógnita, que ustedes no la conocen. Este es el objetivo de ustedes. Hallar funciones incógnitas y saber estudiarlas. Y capaz que se van a enfrentar con funciones que no saben graficar, pero la pueden estudiar igual. Como en matemática, en los exámenes de matemática, muchas veces les ponen funciones que no saben graficar, ni yo. Pero en ningún momento les piden que grafiquen, les piden analizarme el dominio, analizarme la continuidad. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos quieren que ustedes aprendan a analizar una función sin necesidad del dibujito, sin necesidad de esto. Obviamente con el dibujito es mucho más lindo. Y después, una vez obtenés la función y la sabés analizar, podés hacer al menos un trazado, un dibujito aproximado. Pero saber aplicar esto es muy importante. Ah, qué resfrío que tengo, che. Bueno, hasta acá más o menos me siguen. Sí, sí. Sí, me quedé callado nomás porque me estoy zapando un poco, pero bien. Bueno, ahora vamos a aplicar esto a una función. Vamos a aplicar esto que vimos y lo que yo les expliqué a una función concreta. Porque también, eso es lo que ustedes le van a pedir. Les pueden llegar a pedir esto, que es muy común en los parciales. Les dicen, hay un investigador que qué sé yo, me midió algo y obtuvo la velocidad. Y hay un apartado que les dice, hacer un esbozo de la gráfica. Y tienen que hacer esto. Pero bueno, también les pueden dar, voy a buscar, ya que estamos, vamos a buscar algún ejercicio ahí directamente del libro y les muestro qué es lo importante, qué es lo que, a menos yo entiendo yo, qué es lo que quieren ellos que aprendan, porque muchas veces no les van a, viste, es medio complicado que les digan que les van a tomar, pero más o menos, sí estamos en un aproximado de qué es lo que toman siempre. Por ejemplo, hay una cosa que es la regla del L'Hopital, que después la vamos a ver, casi nunca la toman, la verdad. Pero esto sí. Por ejemplo, vamos a aprender a graficar funciones que no tenemos la más remota idea cómo se grafican. Por ejemplo, esta de acá. Ya le saqué una del libro. Tuki tuki.
Antes de arrancar, aguántenme que voy a ir al baño. Que estoy dando clases de ese cosa y no puedo ir al baño. Ahí vengo. Acá estamos. Bueno, vamos a aprender a justamente aplicar estos teoremas que nosotros tenemos. ¿Para qué? Bueno, vamos a poner gráfica de funciones desconocidas. Porque si te fijan, esta función nosotros no la podemos graficar con las reglas que nos enseñaron en Matemática 1 anteriormente. Porque no es ni una cuadrática, no es ni una lineal, y no es ni una exponencial ni una logarítmica, es una raíz cúbica. Podemos hacer distributivas si quieren acá. Esto hacemos el binomio, x al cuadrado menos 2 x más 1 por x más 2. Y hacemos acá distributiva así. Sería x al cubo menos 2x al cuadrado más x, después por todo esto, más 2x cuadrado menos 4x más 2. Esto hay que hacerlo muy lento para no meter la pata. Este x al cubo quedó así. Esto con esto se cancela. Y esto con esto queda menos 3x más 2. Ahí va. Parece que quedó así. Si no me equivoqué, sí. Bueno, no pasa nada. Bueno, es esta, es una función cúbica. Ni idea con esto cómo se grafica. Nosotros no nos enseñaron esto, nos enseñaron la lineal, la cuadrática, nos enseñaron las potencias, que sabemos, viste, que si es x al cubo nomás, es así, pero no mucho más. Esto es una cúbica pero deformada, o sea, y no sabríamos cómo graficarla así a priori. Pero podemos empezar a hacer un análisis de la función. Un análisis exhaustivo de todo, no solo de esto. El teorema de la primera derivada es solo una parte. Vamos a aplicar todo lo que conocemos, no solo el teorema. Porque yo quiero ver cómo es esta función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ver su dominio, vamos a ver sus intersecciones con los ejes si los podemos sacar, un montón de cosas. Y acá justo en el libro, que eso está bueno, es algo recomendable, una de las pocas buenas cosas que para mí tiene este libro, ¿qué es esto? Que es una secuencia sugerida, que es como una guía para el estudio de una función, que es como una serie de pasos que les dan para ustedes estudiar una función, una serie de pasos a seguir, que está muy bueno. La verdad es una muy buena guía para seguir. Tiene, a ver, ay, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hay varias cosas que las podemos hacer en desorden, pero la verdad que es bastante bueno seguir este entorno. ¿Qué tendríamos que hacer? Y primero tendríamos que ver el dominio, ¿no? Ver, che, ¿dónde hay algún valor raro de la función? No puede valer cero, no sé, menos 5. Veamos el dominio, a ver qué tal. Bueno, y vemos que acá, en el caso este, lo del dominio de los reales, claramente no tiene ninguna restricción. Perfecto. Que el dominio sea algún valor raro nos indica
Y ahí está pasando algo raro en la función y tenemos que analizarlo. ¿Con qué? Con un límite. Después lo veremos. Entonces ya agregamos dominio. Bien. Intersección con los ejes. A ver, hay cosas que podemos hacer. Ordenada al origen. Ordenada. Esos son datos que ya podemos ir sacando. F en cero. ¿Qué nos queda? 2. Y las raíces. Para las raíces vamos a usar directamente la expresión que nos dan acá arriba. Porque si no tendríamos que hacer descomposición gaussiana y un quilombo. Al pedo, ¿para qué? Vamos directamente a ver desde acá. Tenemos la función f de x igual a x menos 1 al cuadrado por x más 2. Y desde acá ya podemos calcularlo. Vamos a decir, che, esto tenemos acá es una raíz doble que es x igual a 1 y la otra raíz es x igual a menos 2. Entonces, fíjense que ya empezamos a tener información. Vamos a hacer la gráfica acá. Vamos a ir bien. Toda la información que vayamos recolectando la vamos a poner acá. Tenemos la ordenada del origen que está en 2. A ver, bueno, vamos a poner 1, 2. Acá. Tenemos las raíces en 1 y en menos 2. Tenemos las raíces. Perfecto. Ya tenemos bastante información, la verdad. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, esto ya lo hicimos. La parte esta de propiedad, si es par, impar, esto yo siempre me la salto porque no hace falta. La verdad que no hace muy relevante. Sirve, sí, sirve para ver si tiene alguna simetría, ¿viste? Si la función es par o impar, ¿qué quiere decir? ¿Viste? Si es par, lo que pasa acá va a pasar acá. Y si es impar, lo que pase acá va a pasar acá. ¿Sirve? Sí, pero la verdad que no es tan relevante. Así que yo se lo suelo saltear. El paso 3 yo personalmente lo suelo saltear. Voy directamente al paso de límites y asíntotas. A ver, los límites. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver los límites a infinito y menos infinito para ver cómo se comporta la función para valores grandes y muy chicos. Y vamos a hacer el límite en algún lugar discontinuo del dominio. Acá, por ejemplo, no hay ninguna discontinuidad en R. Así que solamente vamos a hacer los límites a infinito. Límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menos 3x más 2. Y acá, bueno, reemplazamos ahí por infinito, ¿viste? Nos queda infinito al cubo menos 3 por infinito más 2. Recuerden que no me pongan el límite acá. El límite, recuerden, nunca es tocar ese valor. Entonces, ¿se puede hacer esto? Sí, pero sin poner el límite. Acá, ¿qué nos quedaría? Infinito menos infinito. Es una indeterminación. La tenemos que romper sacando factor común. Así que sacamos factor común x al cubo. 3 sobre x al cuadrado más 2 sobre x al cubo. Estas cosas nos terminan tendiendo a cero porque quedan dividido infinito. Y esto queda al infinito. Así que la respuesta de este límite sería infinito. ¿Qué información nos da esto? Y sabemos que cuando x crece tanto como quiere, y también crece tanto. O sea, ya sabemos que la función va a ser algo así. Va a ir para allá. Va a ser algo así. No sabemos qué, cómo, pero por ahora ya sabemos que va a ser algo así. Cuando se vaya al infinito, se va al infinito. Y vamos a hacer con el menos infinito también. X al cubo menos 3x más 2. Igual. ¿Por qué 0? Nada que ver. Nos termina quedando, si reemplazamos por infinito, nos va a quedar menos infinito al cubo. Menos 3 por menos infinito. Más 2. Nos termina quedando. Esto queda menos infinito. Y esto queda más infinito. Derivamos la indeterminación. Sacamos factor común x al cubo. Nos termina quedando la misma expresión.
3 sobre x al cuadrado más 2 sobre x al cubo. Y ahí sí nos queda, bueno, esto va a quedar menos infinito. Esto 0 y esto 0. Entonces nos termina quedando menos infinito. Otra información gráfica relevante. Cuando x se va para los negativos, la imagen también. Estamos así. Vamos para allá. Podría haber sido así, pero no. Fíjense qué importante sacar estos límites. Muy importante. Siempre los límites de más o menos infinito son importantes. Y también si esto nos hubiese dado un número, ponele, en vez de tener menos infinito, hubiésemos tenido, no sé, menos 3, ¿qué quiere decir? Que tiene una asíntota, el menos 3. Que viene así, qué sé yo, y se plancha. Pero no lo fue. Dio menos infinito. Miren, ya toda la información que sacamos de una gráfica sin conocerla. Ya solo con tener 3 puntos y 2 límites. Ya no nos quedan muchas opciones, la verdad. Tendría que ser más o menos así. ¿Qué sé yo? Se me ocurre. O no sé qué otra forma más tenemos. La verdad que no hay mucha más forma, pero bueno, hasta ahora es la información asegurada que tenemos. A ver, podemos discernir más o menos cómo será por cómo unimos los puntos. Pero vamos ahora a comprobarlo, ¿no? No lo vamos a unir solamente. Vamos a ver ahora. Bueno, ya hicimos esta parte. Intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos y absolutos. Esto va de la mano con teorema de la primera derivada. Acá es cuando empezamos a ver lo nuevo. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a ver intervalos crecimiento. Intervalos de crecimiento. A ver, ¿qué sabemos nosotros? Por el teorema de la primera derivada, lo vamos a poner acá, sabemos que donde f' sea mayor que 0, lo pongo más acotado para tenerlo de referencia nomás, sé que f es creciente, donde f' igual a 0. Sé que f tiene un punto crítico, se llama, y donde f' es menor que 0, sé que f decrece. Entonces, antes de hacer esto, tengo que ver la derivada. Vamos a calcularla. Tenemos la función original, vamos a calcular la derivada. Sabemos que f de x es x al cubo menos 3x más 2. Y vamos a calcular f'. Sería 3x al cuadrado menos 3 más 2. O sea, la derivada de esto es 0. Así que nos queda 3x al cuadrado menos 3. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a analizar esta función. Ahora, vamos a analizar la derivada. Antes de hacer esto, vamos a buscar las raíces de la derivada. ¿Para qué? Ahora vamos a ver. Como las raíces, que es de 3x al cuadrado menos 3. O sea que sería 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Pasamos el 3 sumando, nos queda 3x al cuadrado igual a 3. Pasamos el 3 dividiendo, o sea que nos queda x al cuadrado igual a 1. Y nos queda que las dos raíces son más menos 1. O sea, tenemos dos raíces. x1 igual a 1, más menos 1, y x2 igual a 1. ¿Por qué buscamos las raíces? Acá sabemos que es donde la derivada, estos son los puntos críticos, es donde la derivada es 0. Busco los puntos críticos. Y ahora vamos a hacer un cuadrito. Un cuadrito. Miren, ¿para qué? Es como un cuadrito que se suele usar para tenerlo de referencia, para poder pensar todas las cosas bien. La verdad, miren. Vamos a hacer así. Vamos a poner acá la derivada y acá la función. Porque recuerden que hay una relación entre la función derivada y la original.
Entonces hacemos un cuadrito. Y vamos a poner los intervalos. Estamos de menos infinito a menos 1, en menos 1, que es donde está el punto crítico. Después, para que voy a alargar un poquito esto. ¿Se puede? Sí. Ahí, después la achicaré. Ay, no, ahí. Bueno, lo alargo así. Después lo corto. Después, de menos 1 a 1, en 1, y de 1, punto y coma, a infinito. Y ahí tenemos todos los intervalos. Ahí. Y acá, bueno, trazamos también una rectita y rellenamos ahí. Tiki, 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 tiki. No, venite para acá. Ahí. Bueno, más o menos, ahí tenemos todo. Ahí va. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acá vamos a reemplazar la función derivada por un número cualquiera, que esté entre ese intervalo, entre menos infinito y menos 1, sin incluir el menos 1. O sea, vamos a hacer f', por ejemplo, en menos 2. Y vamos a calcular, a ver, 3 por menos 2, queda 3 por menos 2 al cuadrado, queda, 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, queda 4, 12, menos 3, 9. Queda positivo. O sea que, ¿qué sé yo? Que si f' en menos 2 es positivo, y acá hay un 0, acá hay un punto crítico, quiere decir que todos estos valores son positivos. ¿Se entiende? Porque acá está el 0. No hay chance de que alguno de estos sea negativo. Porque acá está el 0. Acá hay un 0. Quiere Sí, decir sí. que vienen acercándose al 0. No puede haber un negativo porque si alguno de estos fuese negativo, quiere decir que pasamos por el 0 en algún momento. Y no. Entonces, donde la función, ¿qué dijimos? Aplicamos el teorema. Donde en el intervalo donde f' es positiva, f crece. O sea que sabemos que de menos infinito a menos 1, la función original es creciente. ¿Qué hacemos? Bueno, y acá vemos, después lo vamos a completar a esto. Vamos con la siguiente. Entre menos 1 y 1. Vamos a usar el 0 de referencia. F en 0. ¿Qué nos queda? Menos 3. En negativo. ¿Qué quiere decir? Que la función original es decreciente. Acá, ¿qué pasa? La función original viene creciendo, creciendo, creciendo. Llega al menos 1 y empieza a decrecer. ¿Qué hay acá? Un máximo. Hay un máximo, porque la función viene creciendo y pues absoluto, relativo, no lo sé, la verdad. Después lo veremos con la gráfica. Debe ser relativo, pero no importa. Acá hay un punto crítico, que es donde la derivada es 0. Y acá acá vamos a reemplazar por un número entre 1 e infinito sin incluir el 1, o sea, el 2. F en 2 nos termina quedando igual, ¿no? Porque esto queda positivo, 3 por 4, 2 y 9. Queda positivo, por lo tanto la función es creciente. Y acá, ¿qué pasa? Viene decreciendo, llega hasta el 1 y empieza a crecer. ¿Qué hay acá? Un mínimo. Y ahí ya tenemos toda la información de la gráfica. Vamos a hacerlo acá. Vamos a buscar f en 1 y f en menos 1 para saber a dónde cortar, ¿no? F en 1 y f en menos 1. Para saber a dónde cortar. Sabemos que cortamos en 1 acá, ¿no? Pero ¿dónde es? En 1 va a dar 0, porque es una raíz. Por la duda lo que sí, es 0. Y en menos 1, ¿cuánto vale? A ver. En menos 1. Esto da menos 1 más 3 más 2. 4. 1, 2, 3, 4. Entonces sabemos que acá llega hasta acá y ahí llega hasta ahí. Entonces la función sería algo así.
vendría creciendo, creciendo, creciendo hasta el 1. Ah, pará, lo voy a hacer mal a propósito, para que vean. Lo voy a hacer mal para que vean lo de la derivada segunda. Y por qué acá está mal, pero ahora lo vemos. A priori estaría bien, ¿no? Venimos acá, pasa por la ordenada del origen y viene subiendo. Y acá ya tenemos un esbozo de la gráfica. ¡Turú! Ahora, esto está ligeramente mal. Y uno me diría, ¿y por qué, Gena? Bueno, vamos a hacer el análisis de la derivada segunda. A ver, ¿por qué digo yo que esto está ligeramente mal? Porque también lo tenemos que hacer igual también, ¿eh? Forma parte de todo eso. Ya hicimos estas dos cosas. Intervalo de crecimiento y crecimiento y extremo relativo y absoluto. Sacamos los máximos y los mínimos. Ahora vamos con la derivada segunda. Vamos a ver los puntos de inflexión. ¿Y para qué son importantes y por qué son importantes hacerlos, ¿no? Porque yo acá hay algo que está mal. Es una boludez, pero está mal. Y a veces uno no se da cuenta. Ah, pará. Así, así. Creo que ahí está. Esto está mal. La otra creo que estaba bien, de hecho. Así. Pero bueno, ahora vamos a charlar qué es lo que está mal. Porque así no se ve tanto. Porque es re imperceptible eso. Porque, de hecho, si ustedes lo grafican así, posiblemente se los pongan mal. Y el análisis le va a dar correcto. Pero van a ver cuál es la ligera diferencia. Punto de inflexión. Era con la derivada segunda. F'' de X. O sea que vamos a derivar la derivada y ya está. O sea, esta nos quedaría 6X. Porque la otra es 0. Vamos a buscar, como sabemos lo de la derivada segunda, donde f'' es positiva. Entonces la función f es cóncava hacia arriba. F igual a igual a 0 está el punto de inflexión. Y f'' menor que 0, tiki tiki, es cóncava hacia abajo. Bueno, hacemos el mismo grafiquito que hicimos acá, pero en vez de crecimiento y crecimiento vamos a poner concavidad. Y esta tiene encima una sola raíz, que es 0. Raíz x igual a 0. Entonces, el grafiquito nos va a quedar más chiquito. F', F, ponemos así, ponemos así, ponemos los intervalos de 0, de menos infinito a 0, en 0 y de 0 a infinito. Esto es bastante fácil. Acá nos va a quedar negativo porque reemplazamos por ese, el menos 1. 6 por menos 1, menos 6. Negativo y acá es cóncavo hacia abajo. Acá, bueno, el punto de inflexión. No hay mucho que analizar acá, no te analiza extremo, nada. Y acá va a dar positivo. Quiere decir que es cóncavo hacia arriba. Bueno, a ver, vamos a analizar esto. Fíjense acá. ¿Por qué digo que yo la grafiqué mal? Fíjense acá, en este intervalo. Acá. Miren cómo grafiqué yo esto. ¿Vieron que hice así? Como que vine con una pendiente así, ¿ven? Como que esta sección parece que es cóncava hacia arriba. Es re imperceptible, pero viene así, ¿ves? Como que lo grafiqué subiendo así. Y está mal. Tendría que ser cóncava hacia abajo. Tendría que estar graficada como así. Como una pancita hacia adentro. Eso quiere decir cóncavo hacia abajo. Ven que es una boludez. Es re tarado. Es o hacer esto o esto. Es re imperceptible. Pero eso hace que se los pongan mal a veces. Porque realmente en este intervalo la función tiene que ser cóncava hacia abajo. O sea que tiene que venir más o menos así. Y no así. Es como un trazo ligeramente distinto que es el que tienen que ustedes cuidar ahí. Ahí. Bien, esto es cóncavo hacia abajo. ¿Se entiende más o menos? Si le hacen ustedes esto Sí, y sí. después sin querer ustedes lo hacen así, qué sé yo, y lo hacen medio cóncavo hacia arriba, no les van a poner mal, al menos que hagan esto, ¿no? Pero
no les van a poner mal porque ya hicieron el análisis y es como una picardía, ¿viste? Es chiquitito el error. Pero al menos hagan esto y ya saben que es cóncavo hacia abajo y ya está. Con esto ya está. Esta la esto ya es suficiente hasta para justificar todo este proceso, ya es la justificación de todo lo que están haciendo. Y fíjense, todos los pasos que trabajamos, bueno, una vez ya hicimos los puntos, bueno, ya hicimos el intervalo de la concavidad, los puntos de infección, ya tenemos el gráfico, y ahora hacemos la imagen, que en este caso es los reales. La imagen se hace al final porque es más cómoda ver la imagen con el gráfico, siempre. Entonces, no tenemos que hacer un análisis extra para ver la imagen, la vemos directamente del gráfico. Y ahí. ¿Se entendió todo este proceso? Esto es todo lo que ustedes tienen que hacer para hacer el análisis de una función. A veces le van a pedir esto, lo he visto en parciales que le dicen, hacer el estudio completo, y encima es una función, la de las veces que he visto siempre toman funciones así, similares a esta. Ni siquiera una función mega archi complicada. En el libro van a ver que hay varias que son más complejas. Yo no les diría que hagan, por ejemplo, miren acá, ahora les voy a poner un recorte. Si bien están buenas, las cosas están buenas para hacer, eh, las cosas están buenas para hacer, fíjense que hay algunas cosas. Por ejemplo, estas de acá, raíz sexta, bueno, x a la 6, x a la 5, x a la 3. Hay varias que son polinomios muy largos, que para sacar las raíces tienen que hacer lo de Gauss y Ruffini, ¿se acuerdan? Eso para descomponer el polinomio, y es una paja. No les van a tomar eso jamás, porque les van a hacer, es una pérdida de tiempo. O sea, no les van a tomar eso porque van a estar una hora para un ejercicio y no da. Por ejemplo, esta sí la pueden hacer, esta también, esta, la 3, esta puede ser, pero estas de acá, por ejemplo, esta nada. No se pongan a hacer esta, ni a las 6, ni cosas así. Esta puede ser porque se puede sacar distributiva, más que nada. Pero, ¿por qué no les van a tomar algo así? Y de última, si se las ponen a hacer, que agarren en internet una calculadora de polinomios y saquen las raíces directamente. Pongan raíces del polinomio y pongan este polinomio y que les dé las raíces directamente. Y ya está. No se pongan a sacarla ustedes con teorema de Ruffin y Gauss porque no les van a tomar eso. Como mucho eso, búsquenlo en internet las raíces y ya está. Recuerden que un polinomio tiene tantas raíces como grado tenga la x más grande. Entonces, por ejemplo, esto tendría que tener 6. Creo que no va a tener 6, pero no importa. De última no les van a pedir eso. La mayoría de las veces que he visto que le hacen hacer estudio de funciones son funciones así, como esta. Literal. Una x-1 o x-3 al cuadrado por x+2. Boludeces así que son bastante sencillas. Ponerle así también. He visto con esto, así un cuadrado acá. Pero son cosas que las raíces son fáciles de calcular, son visuales. Acá con esta expresión ya saben las raíces. Entonces no la tienen que calcular con Gauss, Ruffini y toda la volada de los polinomios. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, re bien. Esto es lo de análisis de funciones. Es la aplicaciones de la derivada. La parte de aplicaciones de la derivada. A ver. A ver, vamos a hacer.
un ejercicio ahí de un final de esto, para que les quede mejor. Uy, qué horrible este ejercicio. Pero bueno. ¿Querés que te pase los que tomaron en enero? En febrero, perdón. ¿Los tenés? Me sirve. Sí. Me sirve, me sirve. Sí, pásamelo. Muy bien. Copado, copado. Bueno, bien, bien, me gusta. Está bueno, Lo que está sí, bueno. los que tomaron en el Ajá. primer llamado ahora no lo subieron. Y ya lo van a subir o... alguien les habrá sacado foto, la verdad. En algún lado alguien le habrá sacado foto. Pero bueno, bien, bien. Estos... Bueno, vamos a hacer uno que yo igual tengo acá. Lo vamos a hacer. Es parecido igual a ese que... Es muy similar a ese que pasaste. No, no suelen cambiar mucho. O sea, la forma de resolverlos son siempre parecidos. Le dan una gráfica, le dicen graficar, bla, bla, bla. Eh, lo que sí me gustaría, eso que me pasaste, Connie, que los resuelvan en lo posible, ustedes. Vamos a hacer uno Dale. igual. Más que nada porque quiero hacer, vamos a hacer uno que es del 2023, juntos nosotros, y ustedes hagan el que es de lo más nuevo, para que se acostumbren ustedes a hacerlo lo más nuevo. Es muy parecido igual, tiene cambios muy ligeros, por lo que veo que tomaron. Es muy similar al que tengo allá acá recortado. Eh, pero así, digamos, ustedes ya empiezan a hacer eso. Lo que sí tiene un texto enorme, este que estoy recortando, por eso estoy tardando ahí. ¿No? Dejate de joder. Ocultar. Ahí está. Ahí va. Tiki, tiki. Bueno, ahí. Tenemos esto. Dice. ¿Qué dice este ejercicio? A ver. Siempre con mucho bla bla bla, como les gusta de ellos. Las aulas de la facultad están climatizadas con un sistema de calefacción central por tuberías. Debido a las corrientes de aire generadas al abrir y cerrar puertas y ventanas, por la propia circulación de las personas, la temperatura dentro de los salones no es homogénea, o sea, no es constante. Para optimizar los recursos con el fin de aclimatar los espacios en el aula 1, se registró la velocidad de cambio de la temperatura a nivel del suelo en cada punto del aula 1, medida en grados centígrados sobre minutos, respecto a la distancia que lo separa de la esquina del salón más alejada de la entrada. Distancia medida en metros, obteniéndose la gráfica adjunta. Sí, esto es Celsius sobre metro, no minuto. Bueno, a ver. Primero, la primera parte, la parte de interpretación del problema. Nosotros graficamos, o lo que pudimos graficar del aula 1 es la velocidad de cambio de la temperatura del aula en función de la distancia. No del tiempo en este caso, en función de la distancia a la puerta, creo que era. Y obtuvimos esta gráfica. Esta es la velocidad. Después vamos a ver qué información podemos sacar al respecto. Me interesa, elegí este ejercicio porque tiene algunas cositas en particular que está bueno eh, saberlo. O empezar a responder también. Porque tiene esto de que son ejercicios, viste, a veces muy teóricos o que hay que leer mucho. Por suerte, lo que me pasaste, no sé si por suerte o no, pero
en los ejercicios que les tomaron en febrero, ponele, no pusieron tanto bla bla, no se pusieron tan creativos, sé que no lo hizo Alcho, lo hizo otra. Cuando los hace Alcho, pone esto, hace esto. Cuando los hace otro, no hacer eso. Es así, depende de quién lo haga. A Alcho le gusta poner todo este bla bla en el medio. Si lo hace otro, en general te ponen la gráfica y listo, ya está. Eso va variando eh, mesa a mesa. Pero sí, si tomaron uno con mucho bla bla, en esa misma mesa van a tomar uno parecido. Viste que siempre. Por eso para mí tampoco liberan mucho el de la mesa uno, porque seguramente va a ser parecido, ¿no? No parecido en cuestión de que va a ser uno con un enunciado y así. Aunque van a ver que todos los ejercicios se repiten. Siempre hay un ejercicio uno con un enunciado y de aplicaciones de la derivada, un ejercicio 2 con recta y vectores, y un ejercicio 3 de plano. Siempre lo mismo. Bueno, bueno, ya leímos todo. Esta es la velocidad de la temperatura en función de la distancia. Y nos di, mira, el A. Elegí este porque tiene algunas cositas que son interesantes. Indica dominio de la función h que informa la temperatura a nivel del suelo de cada punto del aula 1 en función de la distancia en metros que lo separa de la esquina del salón más alejada de la entrada. Justifica. Bueno, ¿a ustedes cuál les parece que es el dominio de la función? H. H. La función De H. 0 a 8. Bien. ¿Intervalo cerrado o abierto? ¿Abierto? O no sé si Ah, está relleno o está cerrado. eso acá en la derivada está abierto, sí. Ah, listo. Entonces, ¿la original va a ser cerrado o abierto? Por eso elegí este ejercicio. Porque se presenta una confusión. ¿A ustedes qué les parece? ¿Va a ser cerrado o abierto? Cerrado. Bueno, ¿por ¿O qué? no? ¿Y por No qué? ¿Y por qué sé. en la derivada es abierto? Para este que está acá es la derivada. Claro. La derivada, o sea, Ah, B va de 0 a sí. 8. O sea, B, el dominio de B es de 0 a 8, así. Y nosotros nos pide ver el dominio de H. Ahora, está claro, eso seguro, como ya me lo han dicho, que el dominio de H va a ser de 0 a 8. Eso seguro. Porque estamos hablando de la derivada. Recordemos que la derivada y la función comparten en dominio. Porque donde se puede derivar, quiere decir que ahí existe la función. Ahora, y eso es lo que realmente uno quiere, o sea, yo no lo estoy escribiendo, lo que uno escribía en el examen, yo no lo estoy escribiendo porque lo estoy charlando, que es realmente el dominio de esta función es así, es de 0 a 8. Y ahora, ¿por qué en la derivada es abierto? ¿Qué pasó? Vamos a pensarlo. El dominio h, no sabemos cómo es, pero va a ir de 0 a 8, así. O sea, no me importa la función, pero va a ir de 0 a 8. No me importa cómo sea la función, ponerla, vamos a hacer así. No me interesa. Simplemente lo que quiero que vean ustedes es por qué en los extremos la derivada siempre da abierto. No nos olvidemos qué es la derivada. O La sea que, derivada, por sí, ejemplo, en 8 o en 0 por un lado no tiene derivada o no. exactamente. Acá en esos extremos no se puede derivar. Acá no es derivable. No es derivable. ¿Por qué? Y porque la derivada conlleva a hacer un límite. Es el límite acá, el cociente incremental, pero es el límite. Y acá hay un límite lateral por izquierda, pero no un límite lateral por derecha. Entonces, no es derivable la función. Entonces, ¿cómo justificamos todo esto? Y hablamos. ¿Cómo? O sea, podemos decir que siempre la derivada, perdón, el dominio de la función original, primero lo que planteamos es que sabemos que B es igual a h'. Eso seguro. O sea que acá estamos diciendo que B es la derivada de h, porque sabemos que es la relación entre la derivada y la velocidad. Perfecto. Y sabemos que el dominio entonces de h
contiene al dominio de B. Porque esta es la relación de siempre, la derivada y la original. Siempre el dominio de la original tiene que ser más grande o igual, porque estamos hablando de contiene, y estamos hablando de este, si fuese más grande siempre sería así, y este es contiene, o sea, tiene que ser igual o mayor al de la función derivada. Para H es la derivada. No, h es la original. La original Ah, siempre, ok. el dominio de la función original siempre debe contener al de la derivada, o ser igual. No, pero como estaba puesta el H con prima, pensé que. Claro, no, es que B es h', Ah, ok. Listo. justamente. Derivar h nos da B, justamente. Y sabemos entonces que el dominio de h abarca el dominio de B y en los extremos no se puede derivar. Los extremos de h no se puede derivar. Por ser acotada en su dominio. Así que de todo esto sacamos la conclusión de que h, el dominio de h, es consistente con un dominio de 0 a 8 cerrado. Y además también por una cuestión de enunciado. Estamos hablando de toda la habitación, que vamos de 0 desde la puerta hasta el final. No estaríamos, si sería abierto, no estamos abarcando toda el aula 1, ¿no? También por eso. También eso se puede justificar por base en enunciado. Es por base en enunciado y a todo lo que fuimos charlando. Y el por qué acá justamente ellos quieren que vos metas la pata y pongas intervalo abierto. No, si estamos hablando de una habitación cerrada, el intervalo debe ser cerrado también, por una interpretación física, y además, justamente, tiene lógica que esto sea abierto porque al ser una función acotada, o sea que los extremos no tienen una contraparte que continúe, no se puede derivar en ese extremo. Entonces tiene sentido que sea abierto y que esté graficado así. Ahora, vamos hasta acá. ¿Se entendió más o menos? Porque el A solo nos dice indicar dominio. Ahora, vamos con el B. A ver qué tal. ¿Qué nos dice el B? A ver, voy a recortarlo. De hecho, vamos a aprovechar que tenemos el recurso digital. Y vamos a recortar esto. Justifica porque cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera. O sea que todas estas es verdadera. 1. H es continua en su dominio. ¿Cómo contestamos esto? ¿Qué les parece? Hay dos formas. Y yo usaría las dos igual. ¿Qué les parece? Hay una forma que tiene lógica. Pensarla que es por el lado del enunciado, de qué estamos midiendo. Y hay otra que estamos hablando por el lado de la relación de las O sea, derivadas y demás. por contexto no tiene una discontinuidad porque está midiendo, o sea, la temperatura. Sí, estamos midiendo la temperatura, que no es, si bien no es homogénea, no tendría sentido que pegue saltos tan, Claro. tan abruptos de temperatura. Totalmente. Eso, y es algo que hay que poner. Yo lo pondría. Entender que no tiene lógica a nivel de enunciado que la función pegue saltos abruptos y por lo tanto deje de ser continua, no tiene lógica. Si tiene que ser, si bien no es homogénea, no se mantiene constante la temperatura, sí medianamente va pegando cambios coherentes, no pega saltos, que no tiene sentido, qué sé yo, que voy yo, Connie, estamos sentados al lado y vos te a 20 grados y yo te a 10. No tiene sentido, va haciendo un cambio lento. Y además,
¿qué sabemos? Sí, f, si una función es derivable, entonces es continua. Lo que no podemos afirmar es al revés, pero esto sí lo podemos afirmar. ¿Y, y cómo sabemos que es derivable? Acá tenemos la derivada. Esto es la Sí, derivada. Esto es la sí, representación de que pudimos derivar. De que exactamente pudimos derivar. Es continua porque si existe, o sea, la existencia de B, existencia de B como derivada de H indica que H es continua, porque se pudo derivar. Y podemos aclarar que en los extremos no se pudo derivar por ser acotada nada más. Pero es continua, es verdadero. Entonces es por todo eso, por una noción de... Está bueno que tengamos una noción contextual, pero también hablarle de, che, es derivable porque se pudo, es continua porque se pudo derivar. Y hay un teorema que nos indica la relación entre la derivabilidad y la continuidad, que si es derivable es continua. Está acá. Se pudo derivar la función. Por lo tanto, h es continua. La mera existencia de b como función derivada de h indica que h es continua. Porque pudiste derivar en todos los puntos. Lo único que no pudiste son los extremos porque es acotada h. Nada más. Entonces, ellos en matemática lo que quieren es que ustedes empiecen a razonar esto. Ustedes digan, che, ¿qué es esto? Y ¿por qué es continua? ¿Hay alguna relación entre la continuidad y B? Claro, B es la derivada. Miren, a ver, busco. Tengo mi apunte acá, porque es carpeta abierta. Si se puede derivar es continua. Ah, bueno. ¿Quién es la derivada? B. Está bien, no tengo B. No la tengo a la función. Tengo una gráfica. Pero que exista B quiere decir que H se puede derivar. Entonces, justamente ahí tenemos todas las respuestas a nuestra incógnita B1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, Lo que no me quedó sí, muy decime. claro es como, no sé si lo nombra y no me di cuenta, Ajá. pero que la gráfica es la derivada. Acá. La facultad, para optimizar los recursos se registró la velocidad. O sea, lo que estamos graficando, que es B, es la velocidad de cambio de la temperatura. Y por la relación entre derivada y velocidad, sabemos que la velocidad de un proceso es la derivada de ese proceso. Ok, ok. Ahí ¿Bien? va. Más que nada Sí, por sí. eso, porque está acá escrito. Esto es sinónimo de, en vez de decir se registró la velocidad, podemos decir se registró la derivada de la temperatura en función del suelo. Literal. O sea, velocidad y derivada son sinónimos. Literal. Apartado 2. Dice, a partir de los 7 metros de distancia, a medida que nos alejamos de la esquina del salón, tomada como referencia, la temperatura disminuye. Vamos a ver esto, a ver, volvamos a leerlo. Dice que a partir de los 7 metros de distancia que nos alejamos de la esquina del salón, o sea, a partir de 7, o sea, a partir de acá, la temperatura disminuye. Bueno, sabemos que es verdadero, obvio. Y sí, ¿por qué? Vemos acá, vemos que la derivada a partir de 7, a partir de 7, de D igual a 7, la derivada, o sea, B, es negativa. Por lo tanto,
H es decreciente. O sea que B es menor a 0 en el intervalo en 7 a 8. Entonces, H es decreciente de 7 a 8 también. A partir de los 7 metros de distancia, la temperatura disminuye. O sea, todo esto es zaraza, porque esto te quieren confundir. Esto es zaraza. A partir de los 7 metros, la temperatura disminuye. Eso. Esto es la temperatura en función. Esto es la velocidad de la temperatura, que es la derivada de la temperatura en función de la distancia. Entonces sabemos que como la derivada es negativa, la original, que es la temperatura, disminuye, es decreciente. Por lo tanto, la temperatura disminuye. Fíjense lo poquito que hay que justificar. Si quieren le pueden agregar un poco más, pero tampoco es para tanto. ¿Se entiende más o menos eso? Acá te Sí, agregan sí, esto. Acá te agregan esto para confundirte. O sea, es. A medida que nos alejamos la esquina, es como que. Y para aclarar un poco más, porque capaz puede verlo del otro lado, pero no sé quién en su sano juicio lo vería al revés. Pero bueno, por las dudas supongo que lo aclaran, ¿no? Vamos con el apartado 3. Tuc, tuc, tuc. A 7 metros de distancia de la esquina del salón, tomada como referencia, la temperatura es máxima. ¿Y qué podemos saber nosotros? Justamente. Bueno, sabemos que es verdadero. Sabemos que, fíjense que de 0 a 7, B es positiva. Entonces, H crece. Y a partir del 7, o sea, de 7 a 8, B es negativa. Por lo tanto, H decrece. Entonces, ¿qué pasa? Durante las primeras 7 horas, los primeros 7 metros, espera, la temperatura crece, llegando a un máximo, ya que luego comienza a decrecer. ¿Se entiende? O sea, no tiene lógica que no sea el máximo si fíjense que la función en todo este intervalo crece. Crece, 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 y él llega a 7 y empieza a bajar. No crece de manera uniforme. Fíjense que no es tan uniforme la gráfica, pero sigue siendo positiva siempre. Esto esto que la derivada haga una curva puede llegar a confundir a algunos. Pero el teorema nos dice, mientras la derivada sea positiva, la original es creciente. O sea que acá H hace esto. Capaz que no tan así, pero hace algo, hace eso. Va creciendo. ¿Estamos? Entonces, ahí, si H va creciendo, 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 va a llegar un máximo. Absoluto, de hecho, encima, porque sí, es sí, se acotada. entiende. Entonces, de hecho, fíjense que no es mucho lo que hay que justificar. No hay que hacer mega justificación, un mega desarrollo. Es escribirle esto. Quizás un poquito más para que no se lo pongan tan incompleto, ¿viste? Pero es casi esto. O sea, con esto ya estoy bastante seguro que ya les ponen bien. Quizás si escriben un poquito más como para que no quede tan escueto, pero con esto
Es lo que yo escribiría, de hecho, en un examen, pero bueno, yo a veces suelo tender a escribir menos de lo que a veces se requiere, pero por pajero nomás. Después los exámenes, mis exámenes de matemática eran de 7 8 páginas, pero ¿por qué? Porque escribía muy grande yo igual, a propósito para que se me entienda, porque si no, este quilombo no se entiende mucho. Igual escribo un poco mejor en hoja, pero más o menos parecido porque tengo esto. O sea. Bueno, a ver, vamos con el C. ¿Qué dice? Realiza un bosquejo de la gráfica de H, sabiendo que la temperatura en la esquina del salón tomada como referencia era 20 grados, y que el valor máximo registrado fue 28 grados centígrados, y que el punto más alejado donde se registró la temperatura la misma fue 24. Justifica todas las características de la gráfica. Vamos con eso. Vamos a pegar un salto y de hecho voy a recortar el C. Fíjense que nos dice, fíjense que no nos dice que realicen no nos dice realiza una gráfica, realiza un bosquejo. Es una gráfica como ustedes creen que debería ser la gráfica de la función. Y además, para ya tenerlo a mano y no tener que ir bajando y subiendo, vamos a poner, ya que tenemos el gráfico de la velocidad, lo vamos a poner acá. También así ya tenemos, hacemos el análisis directamente acá. También hay una razón por la cual también elegí esta, que tiene algunas cositas interesantes. Va, una sola cosita interesante. Acá vamos a hacer lo mismo que nosotros hicimos, el mismo análisis gráfico que hicimos acá arriba, pero sin tener la ley. Tenemos directamente la gráfica de la derivada. O sea que ya tenemos sus ceros, sus raíces. ¿Dónde están sus raíces? En 1 y en 7. Tenemos la raíz de la derivada. O sea que podemos hacer el cuadrito. F', o sea que sería B en relación con H. ¿Y qué intervalos tenemos? A ver, tenemos de 0 a 1. Ahora no vamos a hacer de menos a infinito porque están acotadas nada más. De 0 a 1. En 1, que ahí está el punto crítico. De 1 a 7, que es el otro punto crítico. En 7. Y de 7 a 8. Y además tenemos, tenemos alguna información extra. Que eso después la vamos a poner. Sabemos que acá, B cómo es. Acá, positiva. Por lo tanto, H es creciente. Que hay un punto crítico. Acá como es positiva también. Es creciente. Vamos a ver qué pasa acá. Después. ¿Qué pasa cuando hay crecimiento, punto crítico y crecimiento? Porque eso no lo vimos. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, y acá, bueno, está el punto crítico. Y acá viene de 7 a 8 es negativa y es decreciente. Y acá, por lo tanto, tenemos el llamado máximo. O sea que tenemos un bosquejo de la gráfica. Y de hecho tenemos todos los datos que necesitamos. Tenemos entonces, esto es H, que se mide en Celsius, en función de la distancia. Tenemos todos los puntos. Tenemos, realizo un bosquejo de la gráfica sabiendo que la temperatura en la esquina del salón tomada como referencia, o sea, el punto cero, H en cero, es 20 grados. Después, el valor máximo fue 28. ¿Qué dijimos que era el máximo? En 7. H en 7 es 28. Y H en... Después dice en el punto más alejado, o sea, en 8, el punto más alejado, es 24. Esto sí lo pueden justificar. Esto es, bueno, inicio, punto máximo, más alejado.
Esto sí, quizás pueden escribirle un poquito más, por qué eligieron el punto 0 como 20, el punto 7 como 28 y el punto 8 como 24. Y ya tenemos los valores de imagen. Para eso no sirve nada más. O sea que partimos de 20 grados, acá, tiene ordenada el origen 20, ¿y qué hace? Empieza a crecer hasta 1 y hasta 7 y después empieza a decrecer. ¿Qué pasa? Bueno, comienza a crecer hasta 1. ¿Qué pasa acá? Bueno, ¿qué pasa cuando una función crece? Para que le voy a dar un poquito más de espacio nomás, así tengo más espacio. Total, no pasa nada, no es necesario que esté acá a escala. ¿Qué pasa acá? Yo no puedo hacer esto y luego venir acá. Porque acá está pasando algo. Si bien sigue creciendo, está pasando algo acá, en 1. Acá la derivada es 0. O sea, ¿qué va a estar pasando? Fíjense. Cuando la gráfica crece, tiene un punto crítico, vuelve a crecer, hace esto. Se achata acá y después sigue. Es medio complicado dibujar para que lo voy a tratar de dibujar mejor. Ahí, en 1, ¿qué pasa acá? ¿Ves? Viene con derivadas positivas, todas pendientes positivas, hasta que llega a la derivada 0, que es esta, y después sigue creciendo, ¿ves? Hace esto, como que las derivadas se van achatando hasta llegar al 0 y después siguen creciendo en vez de bajar. ¿Me sigue más o menos? También lo que tienen que saber es eso, tampoco es mucho, que Sí, sí. cuando viene creciendo, tiene un punto crítico y sigue creciendo, es así, como una S, como una... En ese punto, en vez de tener un máximo, un mínimo, tiene una meseta, que se frena y sigue. Y después acá tiene el bajón, el máximo, y viene bajando hasta, bueno, este punto ya lo tenemos, que es 28, y más o menos vamos a marcar por acá, el 24. Tiene un máximo. Bueno, hay que dibujarlo. Vamos a dibujarlo un poco mejor porque... A ver. Vamos a hacer, a ver, así, así y así. Ahí va, más o menos. Con que le dibujan esto ya está bien. Quizás un poquito menos abrupto esto, pero no pasa nada, no le van a poner mal. Y ahí va. Tenemos un esbozo porque les pide un esbozo, un bosquejo. No es algo real. Más o menos va a ser así. Va a venir creciendo hasta 1, tiene la meseta por ese punto crítico y sigue. Sí, le vamos a marcar acá el punto crítico y acá donde está el otro punto crítico, como para dejarlo más completo. Ahí sabemos que están los puntos críticos. Y ahí cuando uno dice, viste, justifica todas las características de la gráfica, esto está justificado, quizás le podríamos poner un poquito más de texto, justificándole por qué hacemos esto, tomando en cuenta el gráfico y el teorema de la derivada primera, sabemos que donde es creciente, bla, bla, bla. Como que le explicás por qué haces este teorema, por qué haces esto, expliquémoselo, ¿bien? Para que no nos pongan incompleto. O sea, este gráfico lo hicimos. ¿Por qué? Y aplicando el teorema de la derivada primera, sabiendo esto, esto y esto. Se lo explicás. Antes de escribir esto, les pones un textito explicando qué es lo que vas a hacer y por qué. Para que no quede duda que entendés qué es lo que estás haciendo. ¿Bien? Recuerden, todo lo que a ustedes se les pase por la cabeza, lo escriben. En tanto y en cuanto sepan que eso está bien. ¿Por qué hacemos este gráfico? Ya lo repetí. Y porque sabemos que la relación entre la derivada primera, entonces cuando la derivada crezca, esta bueno, donde sea positiva, esta va a crecer, donde sea negativa, va a decrecer, y hacemos el cuadrito siguiente, pungi. Y le metemos todo. Y ahí con eso ya queda justificado. Y de última, un poquito acá también escribirle por qué eligen cada punto, que es lo que fuimos charlando nosotros mientras fuimos con la elección, y ahí con eso estaría bien. No les piden mucho más. De hecho, con todo eso que le estoy diciendo, están escribiendo más de lo que le piden. Pero está bien. Siempre escribamos más de lo que nos piden para evitar que nos pongan incompleto, regular, incompleto, regular. ¿Estamos? Pero sería más o menos así. Con un poquito más de texto, pero así. Fíjense cómo es aplicar
lo que ustedes saben ya previamente de algunas cosas de derivación y continuidad con los nuevos teoremas que fuimos viendo. Bueno, a ver. Vamos a ver qué dice acá. Este capaz que nos aplica un nuevo teorema, que lo vamos a ver, creo. No lo sé. Ahora lo vamos a leer. A ver. En el gráfico del ítem C, que sería este, de acá, la gráfica de la recta T tangente a la gráfica de H en el punto de abscisa 7, ok, o sea acá, informa la ecuación, bueno, informa la ecuación de T. Esto no entiendo. La verdad que dice, y bueno, ¿existe alguna recta paralela a T que sea tangente a la gráfica de H? Justifica, y en caso afirmativo, grafícala en el mismo sistema anterior. Ok, bien. Acá tenemos dos cosas. Podemos usar un teorema, que es el teorema de Lagrange. eh, Estoy pensando. Bueno, sí, podemos usar el teorema de Lagrange. Pero el teorema sí, no, porque el teorema de valor medio, no. El teorema de Lagrange no. A ver, quería ver si se aplicaba con el teorema de Lagrange, pero la verdad que no, acá. A ver, ya tengo una justificación para esto. Lo que sí estoy viendo está el teorema de Rolle también, que capaz también sirve. ¿Qué decía el teorema de Rolle? Eso es lo que quiero buscar. Dice, si una función es continua y es derivable, entonces existe y un f en A y un f en B. Sí, si una es continua, derivable, y hay un f en A, no nos aplica para esto tampoco. Bueno, no podemos aplicar ni teorema de Rolle ni de Lagrange. Acá, para esto. Bueno, ya que estamos, vamos a ver el teorema, los dos teoremas, teorema de Rolle y teorema de Lagrange, son dos teoremas que son importantes para esto. Vamos a primero responder esto, que es como una pregunta que está relacionada con el teorema de Lagrange y de Rolle, pero nos va a está bueno, está buena porque nos va a servir como introducción a esos teoremas. Está bueno, mira, elegí bastante bien el examen, el coso. Así que vamos a hacer este y vamos a hablar de los dos teoremas importantes de aplicaciones de la derivada que están relacionados con esto, pero no los podemos aplicar acá. Bien, y dice, o sea, ¿qué estamos buscando? Porque esto es el más raro, ¿no? Este es el enunciado más raro. Porque dice, en el gráfico del ítem C, o sea, este de acá, la gráfica, la gráfica, gráfica la recta tangente de la gráfica en H en el punto de abscisa 7. O sea que vamos primero a hacer la recta tangente en el punto de abscisa 7. Estamos de acuerdo que es esta, ¿no? Estamos acá. ¿Hasta ahí me siguen? Esta es la recta tangente. Recta tangente en 7. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Esta es la Sí, recta sí. tangente en 7, dice. Ahora, nos dice, ¿existe alguna recta paralela a este valor que sea tangente a la gráfica de H? O sea, está escrito medio raro, la verdad. ¿Existe alguna recta paralela a T, que sería en este valor, que sea tangente a la gráfica de H? Y sí. ¿Cuál es? O sea, hay dos puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los valores donde la derivada son cero. O sea, acá podemos. ¿Existe alguna? Sí existe. Eh,
en t igual a 7, la función presenta un punto crítico, lo que indica que b es igual a 0. Por la gráfica y los análisis anteriores, vemos que t en 1 también es un punto crítico, indicando, o es un punto crítico, lo que nos indica pendiente 0 igual que el punto 7. Bien, o sea que la recta tangente en t igual a 1 es paralela a la recta tangente en t igual a 7, porque tienen la misma pendiente. Recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente y ambos acá valen 0. Y ahí nos pide graficarla en el mismo ítem, en el mismo apartado. Ahí. Uy. No la puedo hacer recta. Ah. Dale, 1, 2. Ahí está. Ahí, y la pongo un poquito más derechita. Ahí va. ¿Se ve? Esta sería la forma gráfica. Ambas son paralelas porque su pendiente es 0. Y esto más o menos sería la explicación. ¿Se entiende? Ahí. Estaba raro escrito, la verdad. Sí, sí, se entiende. Bueno, este sería un ejercicio entero de un final. Ahora, antes de seguir y ver algunas cosas, vamos a ver dos teoremitas que justamente están relacionados con esto. Están relacionados con esto de rectas paralelas, justamente. Por eso primero pensé en el teorema de Rolle y el teorema de Lagrange. Vamos primero al teorema de Lagrange. Recuerden que lo importante de los teoremas es que cumplan primero la hipótesis. Bien, después vamos a ver. Después vamos a ver. Vamos a ver la hipótesis del teorema, que son las cosas que tiene que cumplir el teorema. Y después vemos en la conclusión. ¿Qué nos dice el teorema? Que F debe ser continua en AB, intervalo cerrado. Bien. Y derivable en AB. Intervalo abierto. Porque recuerden lo de si es acotada, en los extremos no se puede derivar. Por eso abierto acá. Si se cumple esto, bien, si estas dos cosas se cumplen, bueno, se cumple lo siguiente. Que existe un C tal que F' en C es igual a F en B menos F en A. ¿Para qué? Cierro ahí. Dividido B menos A. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué? ¿De dónde sale acá? Miren, lo único que dijo Lagrange es, si tenemos una función que es continua y derivable,
claramente, porque si es derivable, algo así, esto sería A y esto sería B. Esto sería F en B y esto sería F en A. Bien, ¿qué es esto? Esto es delta I sobre delta X. Es F en B menos F en A sobre B menos A. Si lo hacemos en los extremos, esto se llama valor medio. El valor promedio de toda la función. Y es una recta que va, literalmente es una recta que va desde B hasta A. Es esta recta. Esta de acá es esta. ¿Hasta ahí me siguen? Estamos en la primera parte, en esta. Entonces, ¿qué dice Lagrange? Que nos dice que hay si la función es continua y derivable, hay un valor, una derivada, o sea, existe un valor C que no sabemos dónde está, porque Lagrange no nos dice dónde está, nos dice que existe, no cuál es, nos dice existe nada más, que hay un valor C, que a ver, más o menos, lo voy a poner por acá, voy a poner más o menos, ¿eh? Recuerden que esto es todo aproximado, más o menos por acá. Ah, ya sé, pará. Vamos a hacer así. Pongo esto así y esto así y busco más o menos la recta tangente. Ahí, más o menos, ¿eh? Este sería un valor C. Este sería el valor C, donde su derivada, f' en C, que es la pendiente de la recta tangente, es igual, o sea, es paralela, porque recuerden que dos rectas sean paralelas, tienen la misma pendiente. Y la pendiente es la pendiente de una recta es la derivada. Entonces nos está diciendo que la pendiente de la recta en C, o sea, la derivada, es igual al cociente incremental, al valor medio. Lagrange demostró que si una función es continua y derivable en un intervalo b, tiene obviamente un valor medio, que lo tienen todas las funciones, simplemente hacer el intervalo final menos el inicial, va a existir una recta, al menos una, nos dice, puede haber más, o sea, existe un C al menos, tal que se cumple esta condición, que la derivada en C es igual al valor medio. ¿Se entiende más o menos eso? Ahí Sí, con el sí. coso. Les pueden preguntar cosas así, ¿viste? Demostrar, bueno, no demostrar, pero verdadero y falso. Existe un valor de derivada igual a 1,8, ponele, qué sé yo. Y tienen que ver si el 1,8 es el valor medio y justificarlo con Lagrange, ponele. El teorema de Rolle es muy parecido. Y de hecho me parece que vino primero, me parece, no sé quién vino primero, pero me parece que uno le copia al otro. O realmente lo generalizó. ¿Qué dijo Roll? No, no sé quién vino primero, eso no lo sé. Pero si F es continua en AB, es derivable en ABE, y escúchense esta, y F es en A es igual a F en B, entonces existe un C tal que
F en C' es igual a F en B menos F en A de A menos B. Pero ¿qué pasa? F en B menos F en A, como son el mismo valor, ¿qué pasa? Esto queda cero. ¿Me siguen? Saqué esto en cero. Yo creo que Roll se aprovechó un poquito del teorema de Lagrange. No sé quién vino primero, pero creo que se aprovechó un poquito porque realmente... ¿Y qué dice Roll? Es muy similar a Lagrange. Nos dice que si tenemos una función que sea continua y derivable, y tenemos un valor A y un valor B, y f en A, esto sería f en A es igual a f en B, tiene que tener un máximo. O sea, fíjense, tiene que venir así, por ejemplo. No queda otra. Puede venir así, puede venir así. Obviamente más chiquito puede ser. Pero ¿qué va a tener? Fíjense que esto es un punto crítico acá. Este es el C, tal que se cumple eso. Existe un C tal que este es F en C igual a cero, que la pendiente de la recta tangente es cero. Como medio copia este, es como exactamente igual. Acá lo único que cambia es que el valor medio es cero. Nada más, porque FNA y FMB es lo mismo. Como que todo lo que se puede hacer con el teorema de Lagrange es como muy general al teorema de Rolle. Es como siempre que puedas aplicar Rolle vas a poder aplicar Lagrange. O sea, como que este es el más general, el más importante de los dos. Porque siempre que puedas aplicar Lagrange vas a poder aplicar Rolle. Si es lo mismo, literalmente FNA y FMB, simplemente acá lo que plantea que le agregó una condición que no era necesaria realmente. Capaz que vino primero Roll con su teorema S y después Lagrange demostró para todos los casos. Puede ser. Porque es como una mejora del teorema de Roll. La verdad que no sé. Claro, porque el primero, si f en A y f en B son iguales, o sea, estaría cumpliendo Ajá, lo del otro, exactamente, es como una... ¿o no? Exactamente. A ver. Sí, vino después Lagrange. Sí, sí, sí. O sea, fíjate que Roll se murió en 1719 y Lagrange nació en 1736. O sea que se dice, el matemático italiano vivió mucho después y fue quien generalizó el teorema de Rolle. O sea que Lagrange agarró el teorema de Rolle y lo generalizó para todos los casos. O sea que el de básicamente lo recagó, porque transformó su teorema en una cagada porque el de Lagrange es mejor. Pero bueno, el de Rolle está bien, la verdad. La verdad que Lagrange lo mejoró para todos los casos posibles y Rolle solo para un caso en particular donde f en A y f en B son distintos. Pero bueno, no nos importa. ¿Por qué? A vos te pueden preguntar en un examen, te pueden explicar. ¿Verdadero o falso? ¿Se puede aplicar el teorema de Rolle? Bueno, tenés que ver si se cumple la hipótesis. ¿Es continua? ¿Qué sé yo? Sí. ¿Es derivable? Sí. ¿F en A igual a F en B? No, listo, no se puede aplicar. Muchas veces, o te pueden decir, te puede decir apartado, he visto muchas veces que dicen, no sé, apartado de, existe un valor que es igual al valor medio y te lo dan. Bueno, y te pregunta, y te dice existe directamente. Entonces, no te dice cuál es. Entonces, ahí aplica el teorema de Lagrange. Lagrange, ¿qué te dice? Si es continuo y derivable, existe un c tal que igual al valor medio. Si yo te digo, existe un valor que es igual al valor medio, aplica Lagrange y ya está. Lagrange te dice que existe. No te dice cuál es. De nuevo, nadie te lo está pidiendo. Que encuentres C. Si te lo piden si te piden que encuentres C es porque tenés la información suficiente para hallarlo. Pero muchas veces dice, ¿existe algún C que sea igual al valor medio? ¿Verdadero o falso? O existe algún C, bueno, verdadero o falso. Bueno, C, verdadero, sí, se puede aplicar el teorema de Lagrange que nos indica esto, listo. Falso, no aplica el teorema de Lagrange, por lo tanto no existe ese C tal que igual al valor medio. Listo, lo único que hay que interpretar es eso, que el teorema de Lagrange y el valor medio son lo mismo. A veces te va a pedir el valor medio, o te va a decir velocidad media, te puede decir eso.
que es muy parecido, velocidad media y valor medio exactamente igual. Se lo voy a poner acá. Y así, ¿ok? O sea, todo esto es lo que es derivada en general, hasta Aplicaciones y derivadas, aplicación. sí. Sí. Ok, listo. Todo esto que vimos ya forma parte de aplicaciones de la derivada. ¿Ves? Fíjense que este examen es muy bueno, la verdad que esta consigna es muy completa de todo lo que les va a pedir en general. Todos los exámenes repiten lo mismo. Indicar dominio, justo de las justificaciones se hacen en base a todo lo que ustedes saben de relaciones de dominio con la derivada, teorema de la derivada primera, teorema de la derivada segunda, y así. Bien, fíjense que acá, por ejemplo, en el apartado C no usé en ningún momento la derivada segunda porque no la tengo. Yo no tengo la función. En ningún lado tengo la función. No tengo, en ningún momento puedo hallar H ni B. Solamente tengo una gráfica. Y a partir de, miren toda la información que yo puedo sacar a partir de una gráfica. Es impresionante. Un montón de cosas puedo sacar. No tengo ni la ley. A veces te van a dar la ley, cuidado. A veces te van a dar la ley y te van a decir, haceme el estudio de la gráfica o haceme un bosquejo y lo haces con la derivada y que la derivada segunda y haces todo eso. Capaz que te dan en vez de darte la gráfica de la derivada, a veces te dan la función directamente. Y es hacer todo lo que hicimos en la primera, antes de hacer esto, que es hacer lo de la derivada, derivar una vez o derivar dos veces. Y así. Y es todo así. Eh, a veces, qué sé yo, les van a dar a veces, hay algunos ejercicios que les dan dos gráficas. A ver, miren esto. Este está bueno. También para charlarlo, ¿de qué año es este? El 2023 también. Pero está bueno. Fíjense, a ver. Miren este de acá. ¿Qué dice? Eh, 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 eh. En presencia de niveles ambientales de oxígeno suficientes, la llama de una vela se mantendrá encendida mientras la va consumiendo. Bueno, tiene sentido. En esta situación, con el fin de utilizar estos resultados para el control de incendios, alguien registró durante 2 horas la longitud de la vela en cada instante t en horas y la rapidez con la que se consumía la misma en milímetros sobre hora. Si se sabe que una de las gráficas dadas a continuación es la longitud de la vela en cada instante y la otra informa la rapidez, o sea, la velocidad con la que se consume la vela en cada instante, justifica por qué ninguna de las gráficas dadas puede representar la función a justificar por qué ninguna de las gráficas dadas puede representar la función que informa la velocidad con la que se consumía la vela en cada instante. Bueno, primero, es medio redundante. Pero bueno, dice, se sabe que alguna de las gráficas dadas a continuación representa la longitud y la otra la rapidez. ¿Qué es la rapidez? Es el valor absoluto de la velocidad. Es hacerla, o sea, la velocidad toda positiva. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Ahora, justificar por qué ninguna de las gráficas puede representar la función que informa la velocidad con la que se consume la vela en cada instante. Bueno, a ver, pensemos un poquito. ¿Cómo tiene que ser? Ah, ¿cómo debería ser nuestra... O veamos estas dos gráficas. Olvidémonos por ahora de la velocidad. ¿Cuál de estas dos gráficas les parece a ustedes que es la vela que se va consumiendo en función del tiempo? O sea, nosotros tenemos una vela que está prendida y en función del tiempo, ¿qué va a ir pasando con la vela? Se va a ir consumiendo, ¿estamos de acuerdo? A lo largo del tiempo, cada vez va a haber menos vela hasta que se consume. Ahora,
¿Cuál de estas dos gráficas le parece que es la gráfica que corresponde a la vela, no a la velocidad? La 1. La 1, Mira. porque la 2 no tiene ningún puto sentido. ¿Qué pasó? La vela fue cayendo y después empezó a crearse vela de la nada. No tiene lógica. Ahora, bien, perfecto. Bueno, eso no era lo que teníamos que responder, pero está relacionado, porque pensando en eso, la vela, ¿cómo es la función vela? ¿Es creciente o decreciente? No, Decreciente. Es decreciente, porque no tiene comportamiento. sí, Ah, sí, sí, es va decreciente. decreciendo. Sí o sí es Sí, sí. decreciente. O sea, sabiendo, podemos poner eso en el A, podemos decir, sin ver las gráficas, ¿eh? Sabiendo que, a ver, tenemos un nombre para la función. La longitud de la vela. Bueno, vamos a poner la vela. Se va consumiendo. Sabiendo que la vela se va consumiendo, deducimos que la función L de t, y le decimos que representa la longitud de la vela en función del tiempo, debe ser decreciente. Y por lo tanto, la función v de t, que representa la velocidad, debería ser negativa. ¿Alguna de las funciones que están acá son negativas? No. Las dos son positivas. Ambas funciones presentadas son positivas. Justifica por qué ninguna gráfica puede representar la función conforme a la velocidad. O sea, si la vela se está consumiendo, la vela, L, en función de tiene que ser decreciente. Sí o sí. Y si L es decreciente, B tiene que ser negativa en todo momento, no positiva. ¿Qué pasó acá? Si hacemos un análisis, esto es L en función del tiempo y esto es R en función del tiempo, es el valor absoluto de B. La función B es esta, es la misma que R, pero negativa. Eso no nos pide hacer, ¿eh? Eso no es necesario que se escriba eso, pero es así. Esta sería la B. En 1 tiene los mismos valores, en vez de 3 sería el -3, y va al -3 también, hace esto. Esta sería la función B. Porque R, que eso, por eso vi esto y se lo quería comentar, que no se lo había comentado, recuerden que la rapidez a nivel físico, porque eso es algo físico, no técnicamente matemático, es el valor absoluto de la B. ¿Qué pasó? Acá le hicieron el valor absoluto a la B. Entonces le hicieron toda positiva. Por eso no corresponde la velocidad, porque es la rapidez y no la velocidad. Siempre la rapidez es la velocidad, pero siempre en valor absoluto, en positivo. Entonces agarraron la función velocidad y la hicieron toda positiva, la levantaron. O sea, no nos piden esto. Esta parte no nos piden, pero es un análisis que podemos hacer directamente de ver esas dos gráficas. Esta es L, esta es R y esta es B. Esta debería ser B. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ahora, ¿qué me gustaría que hagan ustedes?
Eso examen, viste, que me pasaste, Connie, que seguramente vos también lo tenés, ¿vale? Y si no, pedíselo a Connie que te lo pase. Sí. Resuélvanlo. Es más o menos todo lo que fuimos haciendo. Todo. Más o menos es parecido a todo lo que fuimos haciendo. Les dan dos gráficas, dice, en la consigna ese del primero que me pasaste, dice, determina a partir de conceptos trabajados en matemática cuál de ellas es, y justifica por qué la otra no puede serlo, es parecido a esto. Son unas curvas juntas, es la representación de U. Y nos dice, determina a partir de conceptos trabajados en la asignatura de matemática cuál de ellas. Entonces pueden hacer el análisis, ¿ves? Ahí es un poquito más parecido a lo que hicimos nosotros al principio. Ustedes tienen que hacer un análisis, el análisis de U, hacer su derivada, ver dónde crece, ver dónde decrece, por qué, dónde su concavidad. Y ahí, a partir de U, sacan todo y dice piqui. Bueno, es la función 1. ¿Por qué? Porque tiene que ser creciente acá y que pin que pan. Y después, bueno, y después le piden, considerando la gráfica, de FC, realiza un bosquejo, fundamenta por qué las afirmaciones son correctas, y les da algo del teorema de Rolle y algo del teorema de Lagrange. Así que es más o menos, es todo lo que vimos, básicamente. Planteado de forma distinta, pero es lo que vimos. Así que me gustaría que ustedes traten de resolverlo, traten de hacerlo, y o me lo manden o lo vemos, si ven que no les sale o que tal, lo vemos la próxima clase antes de arrancar con la parte de vectores. Total, creo que tiene, o sea, Dale, estaría dale. bueno que si nos podemos presentar ahora en la mesa que es el 22, ¿no? Era el 22, ¿no? O el Sí, 20. vamos a tratar de hacer el promocional. Claro, que es ahora el 22, ¿no? Sí. Bueno, Sí, que sí. es, o sea, el promocional que si lo reprueban no pasa nada. Claro. Claro, una Claro, es boludez eso. atómica, o sea, es lo mismo, pero si reprueban les rompen el examen. Medio verga, pero bueno. Pero sí, capaz que es más accesible, andás a ver, bueno, capaz, ojalá, Dios quiera. Y ya después comenzaríamos a ver la parte de vectores. Seguramente, a ver, ¿qué nos vemos? Pasado mañana, ¿no? Habíamos dicho. Sí, el viernes. El viernes. Sí, 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 de 8 a 10, ¿no? No, No, de de 10 a 10 a 12. 12. Ay, para que no la agende entonces, para antes que me olvide. Ahí está, ahí está. Perfecto. Sí, hacemos así. Hagan todo lo que